En esta ocasión vamos a trabajar un módulo que es muy importante para el desarrollo del proceso de coaching. En el Medical Coaching ustedes van a poder manejar estas herramientas como la escucha activa, las preguntas poderosas, que son competencias de un coach, y lo van a hacer de manera interactiva con los pacientes. Pero el día de hoy vamos a ver cómo es que manejamos estas competencias también en un proceso de coaching normal, en las que podemos tener sesiones de 30 a 45 minutos. Entonces vamos a ver el día de hoy la escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa? Antes de ver la escucha activa, vamos a desarrollar algo que es sumamente importante, que es hacer rapport. ¿Y qué es el rapport? El rapport no tiene una traducción literal, pero se compone de dos palabras, que es la sintonía más la empatía. ¿Qué es sintonizar? Sintonizar viene de dos palabras griegas, sin, que significa con, y tonía, de tonos, que significa forma, o sea, con la misma forma. Eso significa que nosotros podemos adecuar nuestra forma del cuerpo a la de nuestro cliente de tal manera que se desarrolle una confianza. ¿Y qué es la empatía? Empatía viene de la palabra in, que significa dentro, y pathos, que significa sentimiento. O sea, con el mismo sentimiento. Cuando uno quiere hacer rapport con alguien para generar confianza, lo que tendría que hacer es ponerse en la misma forma como se sienta, la misma posición del cuerpo. A veces tenemos que alinear incluso algo más fino, hasta la respiración, el tono de su voz. Algunos, por ejemplo, vienen un poco acelerados. Entonces, si tú estás hablando un poco bajito, vas a generar una disconformidad. O si alguien viene hablando muy bajito y tú hablas demasiado atropellado, esta persona se va a sentir intimidada. En algún momento vamos a hacer una dinámica en la que puedes ver de una manera tangible, pragmática y objetiva cómo es hacer rapport corporalmente, cómo alinear la respiración, cómo alinear la mirada. Todo esto es muy importante porque te va a permitir establecer una confianza para que el cliente fluya de una manera natural. Entonces, si quisiéramos definir qué cosa es sintonía con el cliente, es básicamente ponerse en la misma forma, de tal manera que genere la confianza y le permita abrirse y establecer una confianza. Y también poner los sentimientos, ponerse un poco en los zapatos de la persona, y de esta manera se genera una línea de comunicación más abierta entre el coach y el coachee, o el cliente o el paciente, para el caso del medical coaching. Vamos a apreciar una figura en la que Charles Chaplin está haciendo un movimiento en el que está espejándose de alguna manera, y de esta forma nosotros espejamos con la otra para establecer como iguales. Fíjense, por ejemplo, que en la escuela las profesoras, para hacer rapport con los niños, cuando le hablan a los niños, se agachan y se ponen a la altura del niño. ¿Por qué? Porque si el niño la ve muy grande, en su mente no puede entender cuando alguien le está hablando y la ve como alguien abusivo. Pero cuando la maestra se agacha y se alinea con el niño, entonces el niño entiende que están hablando como iguales y es más fácil y fluye la comunicación entre ellos. Podemos apreciar en la lámina siguiente cómo el cuerpo de estas dos damas están alineadas y a la misma vez la mirada está expresando que están con el mismo sentimiento. Algo que tenemos que aprender a manejar básicamente al hacer rapport es que tenemos que calibrar cómo están las emociones de nuestro interlocutor. ¿Qué es la calibración? Es el proceso por el cual yo puedo mirar de manera fina lo que el cuerpo está reflejando. Y el rostro no miente. Si alguien está demasiado ansioso, lo va a reflejar. Si alguien está cansado, también lo va a reflejar. Si alguien está triste, se va a reflejar a través de los ojos, a través de los gestos. Entonces tenemos que hacer ya una calibración fina para ver lo que está pasando. En el proceso de una escucha activa, esto es realmente importante. Entonces tenemos que tomar suma atención para darnos cuenta lo que está pasando a través de los gestos. Hay situaciones en las que uno puede tomar lectura detrás de las palabras, o sea, a través del cuerpo.
Entonces, calibrar es ver, percatarse y observar. Ver, ¿qué es lo que vemos? Lo que está ocurriendo, los movimientos, los colores, los gestos, en realidad sin extraer ningún significado. ¿Cómo nos percatamos? Cuando estamos viendo que algo cobra significado, pero no un significado para mí. Lo importante es que el significado sea para el cliente. ¿Qué significa para él lo que está ocurriendo en ese momento? Y también observar es hacerlo en todo el sentido de la palabra. No solo te percatas, sino que también encuentras patrones repetitivos. Las personas normalmente a veces repiten palabras que están indicando ciertos patrones que vienen de sus pares de referencia, donde han aprendido en el hogar, de sus padres, de sus abuelos, de sus amigos. O hay gente también que en su lenguaje distorsiona la información, elimina información o generaliza demasiado. Esto lo vamos a ver también más adelante en lo que es el metamodelo, pero vale la pena adelantar que las personas a través de su lenguaje revelan su identidad, revelan lo que ellos realmente son, lo que están pensando, lo que están sintiendo, y lo que sienten básicamente se refleja a través del cuerpo. Por eso es muy importante que en escucha activa uno aprenda a calibrar para que pueda ver cada detalle que me dé a mí alguna información, pero esa información que yo la recibo no es básicamente para mí, sino que el cliente o el interlocutor en algún momento tiene que darse cuenta de lo que le está pasando, de lo que está sintiendo, porque él es el que tiene toda la información, él es el que tiene que descubrir lo que le pasa, él es el que tiene que encontrar los recursos para alcanzar ese nivel superior que quiere lograr. Obama es uno de los personajes más representativos de cómo hacer rapport. Se le ha visto en escenarios públicos donde él inmediatamente, cuando está con algún dignatario, siempre hace rapport mediante la exposición del cuerpo, la forma como lleva el saco. Es una persona con mucha capacidad para hacer rapport. Parece que él lo hubiera aprendido, o si le sale natural, lo hace muy bien. Entonces, de esta manera nosotros podemos igualar al cliente, porque lo que hacía Obama era igualar al cliente para que se sienta cómodo, independientemente si esta persona era superior o inferior a él. También algunas personas que se sienten probablemente por su misma estructura mental, podría ser un poco cohibido, y alguien le brinda confianza, hace que esta persona de alguna manera se sienta bien igualado con el otro. Entonces, a veces tenemos que descender a la forma de cómo está el cliente, pero sin que esto sea exagerado. Hay personas, por ejemplo, que podrían estar así, y de esta forma está indicando que él está cerrado a hablar, o está tirado muy atrás. Significa que no está muy interesado en lo que le está diciendo. O está muy adelante, eso significa que está mostrando mucho interés. Entonces, todas estas formas tenemos que aprender a tomar lectura. Luego viene el tono de voz. Si el cliente habla en un tono muy alto, entonces tú también haz lo mismo. He visto situaciones en las que, por ejemplo, el cliente viene muy agresivo y cuando la persona le dice, cálmese señor, es peor. Es peor porque no está raportizando con él. Cuando alguien está demasiado acelerado, hay que hablarle respetuosamente, pero al mismo tono de voz. O sea, buenos días señor, ¿cómo está? Por favor, ¿sería tan amable de sentarse? Yo le voy a dar solución a su problema. Pero elevar la voz amablemente hace que iguales con el cliente y se genera una sintonía. Entonces podemos luego reducir y bajar la presión y luego tomas el control. También la inclinación, si el cliente está inclinado hacia adelante, hazlo tú también, pero de tal manera que él no se dé cuenta que tú lo estás imitando, simplemente estás manejando la herramienta del rapport. El contacto visual, si el cliente suele hacer contacto visual, haz lo mismo, pero si te esquiva la mirada, no lo busques con la mirada porque lo podrías intimidar. La velocidad de los movimientos, si el cliente se mueve rápidamente en su sitio o con las manos, también haz lo mismo, juega con las manos más o menos como él lo haría. En la velocidad al hablar, si el cliente habla rápido o lento, haz lo mismo. Y en cuanto a las palabras,
utilizar las palabras del sistema representacional del cliente para que el cliente se sienta cómodo, generar un ambiente agradable. ¿Cómo generar un entorno agradable? Es muy importante el espacio. No podemos hacer una sesión de coaching en un restaurante porque todo el mundo está pasando, hay música, entonces hay muchos elementos distorsionadores. Entonces, ¿cómo hacer rapport y cómo generar un ambiente agradable? Pues en un lugar tranquilo, donde no haya ruido, sea limpio, un buen clima, silencioso, armonioso, que invita a la calma y que sobre todo invita a abrirse y que pueda compartir sus sentimientos y pensamientos. Tu imagen es muy importante. Como coach, tú no puedes ir con un arete o con tatuajes muy llamativos porque eso podría distraer al cliente y el cliente podría hacerse una serie de percepciones y estaría muy concentrado en esas cosas y no en abrir sus propios sentimientos. También hay que tener cuidado con las luces y todo el entorno que el cliente observa. Pero lo más importante es generar la confianza. Y a veces la confianza no se construye en un día. Se gana con buen carisma, mostrando interés, siendo responsable y ético. Pero lo que sí te tengo que decir es que si bien es cierto que la confianza no se gana de la noche a la mañana, pero hay personas que reflejan confianza. O sea, tú puedes ser muy profesional, tú puedes ser muy competente, pero tu cara te tiene que ayudar. O sea, tienes que mostrar una cara agradable, empática, de tal manera que las personas al verte, al mirarte, puedan enganchar con la confianza, que es uno de los valores más importantes que debe tener toda persona y principalmente un coach. Entonces, de todo esto que acabamos de decir, debemos reflexionar. Zenón dijo que nos han sido dados 2 oídos y una sola boca para enseñarnos que vale más oír que hablar. Y ¿sabes? Hay algo que tenemos que recordar, que nuestra función de hablar verbal es solamente el 7%, vocal 38%, pero gestual el 55%. O sea, a través de los gestos podemos ver que muchas cosas se revelan. Y algo más importante todavía, es que nosotros en nuestra vida aprendemos a hablar, leer, escribir. ¿Dónde aprendemos a hablar? Es cuando somos pequeñitos, la mamá nos dice, a ver, hijito, ma, y ahí aprendemos a hablar. Luego cuando vamos a la escuela, aprendemos a leer y aprendemos a escribir. Fíjate el porcentaje de nuestra vida. El porcentaje de leer es el 9%. El de escribir, 6%. El de hablar, 20%. Pero el de escuchar, 65%. Y ahora te pregunto, ¿quién te enseñó a escuchar? Yo creo que es ahí donde todos nosotros tenemos que aprender. Aprender a escuchar, y esa es la clave de una buena comunicación. ¿Sabes por qué? Nosotros somos seres interpretativos e interpretamos de la realidad lo que nos parece. Cualquier pensamiento, sentimiento, se nos forma a nosotros de acuerdo a nuestras propias experiencias. Y también se activan los canales auditivo, kinestésico y visual. De alguna manera, percibimos del exterior lo que nos parece como una realidad y no siempre es una realidad. Entonces, percibimos del espacio lo que para nosotros es una realidad y de acuerdo a eso la interpretamos. Y lo que yo interpreto me genera una emoción. Entonces, a través de nuestros sistemas representativos, que son nuestros ojos, nuestros oídos y lo que podemos sentir, vamos a formarnos ideas, pensamientos y sentimientos. Entonces es muy importante que aprendamos a escuchar. Y el escuchar no es precisamente lo que yo oigo, que es el oír, la función del oído, sino es oír más comprender. Y si a esto le podemos agregar, por ejemplo, la intuición, entonces estamos hablando de una escucha bastante activa. La escucha activa es entonces la habilidad de percibir, además de las palabras,
todo el lenguaje corporal, tono de voz, los sentimientos, ideas y pensamientos de la otra persona. Escuchar lo que no se dice con palabras. Hay elementos claves para una escucha activa, como por ejemplo el parafrasear. Yo, mientras estoy escuchando, puedo ir parafraseando lo que el cliente me dice. De esta manera voy generando esa conexión y haciéndole ver a él que estoy entendiendo lo que él va diciendo. O sea, te sigo en la comunicación. También validar algunas cosas, puntos claves que te esté comentando, resumir en algunos casos. También necesitas identificar algunas emociones. Cuando tú identificas una emoción, es un punto importante, ¿sabes? Porque una emoción te abre varios canales, como el auditivo, el visivo, el kinestésico. Entonces es un momento donde uno puede anclar cosas positivas o detectar que hay algo que no está bien, para que el interlocutor, el cliente o el coachee se dé cuenta que algo está pasando. Necesita tomar atención. Anotar mentalmente, tú puedes anotar mentalmente qué palabras se repiten, porque esos podrían ser patrones. Detectar cambios también en la fisiología, cuando tira los hombros adelante con una tristeza o se empodera. Esos cambios fisiológicos son muy importantes. Porque le puedes decir al cliente de qué te das cuenta ahora. ¿Has visto cómo tu cuerpo se ha puesto en otra posición? Que se dé cuenta. Y de esta manera, él mismo va a interpretar cosas que le está pasando. Y de esta manera también podemos darnos cuenta cómo se está reflejando su estado emocional. Lo que sí no tienes que hacer en una escucha activa es juzgar. Nunca juzgues ni rechaces las emociones, ni con tus gestos. Es muy importante que tú manejes tus gestos claros y limpios y no hagas gestos, porque estaríamos haciendo lo que se llaman un metamensaje. Y te voy a explicar claramente lo que es un metamensaje. Un metamensaje, por ejemplo, es no decir con palabras, pero decir como diciendo, esto no me importa. ¿Eh? Y hay gestos como estos. En una oportunidad, yo soy el gerente de una compañía que trabaja con telefónica móviles y de pronto una viejecita había ido a pagar un recibo. Y esta viejecita, lógicamente no había visto bien, y cuando le atendió esta colaboradora, le dijo a la viejita, ¿qué dice aquí? Hidrandina. La viejecita no sabía lo que estaba pasando, pero en otras palabras, si no la había insultado, implícitamente, ¿qué le estaba diciendo? Eres una tonta. La viejecita se sintió perdida. Lógicamente, yo la tuve que retroalimentar. Luego que hube ayudado a la viejecita a ir al lugar correcto, llamé a la colaboradora y le dije, ¿se dio cuenta de lo que hizo? Y me dijo, no, solamente le leí y le dije que ahí decía hidrandina. Está bien, así fue. Pero lo que tú quisiste decir era otra cosa que no lo dijiste con palabras. Ahora, vamos a analizarlo. Y cuando lo analizamos juntos, se dio cuenta y dijo, señor, discúlpeme. Claro, la próxima vez no lo volveré a hacer. Y está bien. Todos tenemos oportunidad de aprender, pero tenemos que tener en cuenta que nuestros gestos siempre están revelando lo que tengo como pensamiento o como sentimiento. Entonces es muy importante que también nuestras expresiones sean claras. No buscar soluciones, no buscar solucionar el problema ni dar consejos. A veces en el coaching no damos consejos. A veces nos parece que ya encontramos una solución nosotros, pero esa es tu solución, no es la solución del cliente o del paciente. Entonces, cuando decimos, entonces harás esto, estamos combinándolo a tomar una acción, dándole una solución que es tuya. Pero la pregunta es entonces, ¿qué harás con esto que ya conoces o con esto que ya sabes? No interrumpir, déjalo fluir. No cuentes tu propia historia en lo posible. No presupongas ni traigas temas externos. El presuponer es lo peor, es el elemento más distractor en la escucha activa. Entonces formamos juicios y esos juicios te llevan por caminos
que no son los caminos directivos del cliente. Entonces, deja que la cosa fluya y lleva el hilo conductor de la conversación de acuerdo a lo que te dicen. Lleva la conversación y cuando fluye de manera natural, pues todo es natural. Hay niveles de escucha. El nivel 1 dice que el oír es superficial. Luego el nivel 2 es una escucha interna. Escuchamos nuestra voz interna, nuestros juicios, y constituye una barrera. El nivel 3 es la escucha enfocada. Escuchar sin juicios ni ruidos internos, ya enfocada en el otro. El nivel 4 es la escucha global. Es la escucha que queremos tener. Incluye la sensibilidad sensorial, el tono de voz, la actitud, el lenguaje corporal, las emociones. Linda con la intuición. Y cuando manejamos la intuición, ya dijimos, estamos hablando de una inteligencia espiritual. Yo creo que es el nivel que todos deberíamos alcanzar, donde yo intuyo algo, pero todavía no lo he descubierto, o todavía el cliente no se da cuenta que lo que le está pasando. Entonces, eso es algo que me puede llevar de repente a otro capítulo donde finalmente, eureka, sucede lo que tiene que suceder o sale lo que tiene que salir. Y es algo que lo tenemos que ir perfeccionando o perfilando bien. Tenemos de esta manera entonces 3 tipos de escucha. El primero es el tipo verborrea, cuando tú estás con alguien y de pronto esta persona te puede estar mirando aparentemente, pero su mente está en la estratosfera. O cuando estás en clase y de pronto te acordaste que no remojaste los frijoles para que cocinen bien y tu mente está gravitando en esto de los frijoles. Luego viene la escucha aparente, en la que la mirada y el cuerpo y todo confluye de una manera natural, pero tenemos parte de la escucha, nos quedamos con algo, pero no estamos captando toda la información. Y la escucha activa es aquella en la que tú estás uptime, o sea, con todos tus sentidos y mirando todo de manera global. Entre los distractores más comunes, voy a mencionar algunos, como por ejemplo lo que pasa en el proceso mismo, es que a veces cuando estoy hablando con el coachee o con el cliente o el paciente, yo veo el problema y trato de resolverlo mientras escucho, o sea, ya tengo la solución. Entonces, este es un elemento distractor porque mi mente se va a ese momento, a ese punto, y entonces tengo que aprender a controlarlo. También elaboro la respuesta o la pregunta mientras está hablando, ya estoy elaborando una nueva pregunta. Quiero volver a lo que estaba haciendo. He tenido un problema hoy y no puedo quitármelo de la cabeza. Si tienes problemas antes de entrar a una sesión de coaching, pues tienes que despercudirte de tus problemas y tener una concentración plena. Es muy importante que tú aprendas a vivir el aquí y el ahora. Eso es más empoderante. Cuando dices, no, otra vez eso no, cuando las personas están repitiendo lo mismo, las palabras, los sentimientos, y no aprecias que en realidad probablemente se está repitiendo un patrón en esta persona, para que tú puedas hacer una pregunta que le ayude a esta persona a darse cuenta, más que tú mismo darte cuenta de que hay un problema y luego decir, no, es que esto no tiene que volver a suceder. De hecho, hay situaciones que podrían ser para ti un poco sorprendentes, pero en la medida de lo posible hay que tratar de manejar esta situación. Me molesta algo de la conversación y empiezo a pensar en mis propias emociones en vez de escuchar. Lo que me has dicho me recuerda que tengo que hacer una cosa, entonces mi mente se va a esa cosa. Algo que has dicho ha enviado mi imaginación a la estratosfera. Algo en mi entorno, como un mail o un SMS, me hace pensar en lo que veo y no en lo que oigo. Entonces, lo más importante es hacer ese match en esa comunicación interactiva entre uno y otro, donde la comunicación fluye de una manera natural. Ahora sí, ya que hemos hablado de la escucha activa, yo creo que tendríamos que hablar de lo que son las preguntas poderosas. En un proceso de coaching, como dijimos, no aconsejamos.
Entonces tenemos que manejar el arte de hacer preguntas. Y ya recuerdan, Sócrates dijo, lo único que sé es que nada sé. Y en realidad uno como coach tiene que pensar que no sabes nada. Lo único que sabes es manejar tus herramientas para hacer preguntas. De tal forma que tú no tienes que formarte juicios de la otra persona. Por eso que no funciona que tú seas el coach de tu hijo o de alguien o de tu esposa o de un ser muy querido y muy cercano. ¿Por qué? Porque tú conoces sus virtudes y sus defectos y de alguna manera esa parte emocional te va a llevar a direccionar de algo que tú conoces. Y ya te formas juicios y lo que vas a querer es aconsejar, cuando en realidad lo que tienes que hacer es poner tu mente limpia y no sabes nada y todo debe fluir del cliente. Entonces vamos a practicar haciendo preguntas y de repente la pregunta más simple es como por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Y alguien te dice, bien, todo el mundo dice bien. Y cuando te dice bien, ¿qué es bien? Mira, cuando tú le preguntas qué es bien para ti, inmediatamente su cerebro va a pensar, ¿y qué es lo que es bien para él? Y luego dice, no, la verdad, no tan bien. Hoy tuve un problema. Y entonces empieza a fluir. Y podría decir, bueno, ¿qué problema? Y así sucesivamente podrías concatenar una serie de preguntas. Entonces, el arte de hacer preguntas hace que la persona empiece a hacer sinapsis en su cerebro y empiece a encontrar las respuestas a esas preguntas. Entonces, nosotros nos podemos preguntar a menudo, ¿qué me pongo hoy? Pero habrán preguntas un poco más relevantes como por ejemplo, ¿y si cambio de trabajo? ¿Y si tuviera una esposa? ¿Y si tuviera otro hijo? O sea, preguntas un poco más determinantes en la vida. Lo más importante es que en las preguntas y en la importancia de preguntar es porque toda la información está en el coaching. Toda la información está en el paciente. Por ejemplo, el paciente, si tiene un dolor, la información está en él. Nosotros podemos preguntarle dónde te duele, si me duele aquí, me duele allá, pero también podríamos preguntarle qué está pasando por su mente en este momento. ¿Qué crees que te está causando ese dolor? ¿O qué crees o cómo está tu vida en este momento? En fin, yo podría partir de cualquier pregunta que conecte con lo que le está pasando al paciente. Y en términos generales de hacer una sesión de coaching, pues el cliente trae un tema para hablar. Luego vamos a hablar del modelo de hacer una sesión completa en la cual se inicia desde plantear un objetivo que se quiere lograr hasta llevar a una acción. Pero para eso vamos manejando primero las herramientas y con las herramientas ya podemos ensamblar de cómo hacer una sesión completa. Entonces, recuerda que toda la información está en el cliente, en el coachee o en el paciente, que es lo mismo. Cuando yo me refiera a cliente, coachee o paciente, vamos a saber que estamos hablando de la misma persona. Debemos crear confianza en el coachee, como ya lo dijimos, también crear liderazgo y crear autenticidad, que es parte de la confianza que debe generarse entre uno y otro. Las preguntas deben tener ciertas características para que sean preguntas poderosas. La pregunta poderosa no es la pregunta rebuscada ni la pregunta inteligente. La pregunta poderosa es aquella pregunta que te hace pensar o que te rompe el patrón o que te ayuda a encontrar o descubrir algo importante en tu vida. Entonces la pregunta, para que sea poderosa, tiene que ser corta. ¿Por qué corta? Porque si haces una pregunta demasiado larga, tu interlocutor se puede perder en la segunda parte y luego lo que te dice no es exactamente lo que tú esperabas o lo que él mismo necesita. La pregunta tiene que ser clara, no tiene que tener muchos artificios, debe ir enfocada en lo que tú quieres que el cliente, el interlocutor, interprete. Debe ser precisa, o sea, al punto y al objetivo. Y también la pregunta tiene que ser adaptada. Esto quiere decir que no puedes usar tú un lenguaje muy profesional, de tal manera
que el cliente no te entienda. Y la pregunta debe ser abierta. ¿Qué es una pregunta abierta? Una pregunta que te permite que el cliente pueda desplayarse y decirte más cosas que simplemente sí o no. Por ejemplo, una pregunta abierta es qué, cómo, cuándo. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo te sientes después de haber hecho esto? ¿Qué es lo que pasó en tal circunstancia? Esto va a permitir que el cliente pueda desplayarse en base a esa pregunta. Los errores más comunes en hacer preguntas es cuando uno hace preguntas cerradas. ¿Te gustó? Sí. No. Entonces, las preguntas cerradas te llevan a una respuesta. ¿Sí o no? Entonces debemos evitar preguntas cerradas porque lo que queremos es establecer el diálogo. Por lo tanto, hay que usar más preguntas abiertas y preguntas de diálogo. Y las preguntas de diálogo son como, por ejemplo, cuéntame, explícame completamente qué es lo que pasó en esta situación o algo por el estilo. Otro error es preguntas orientadas a soluciones. Entonces, ¿harás esto porque te conviene? O sea, si tú lo viste que le conviene y haces una pregunta orientada así, probablemente el cliente la tome, pero estamos induciendo cuando en realidad él es quien debería tomar decisiones. O buscar la pregunta del millón, o preguntas muy laberínticas, muy rebuscadas, o preguntas muy retóricas, y también los porqués. Fíjese que la mayoría de los padres le preguntan a sus hijos, ¿por qué hiciste esto? ¿O por qué dejaste de hacer? Mira, esa pregunta no la vuelvas a hacer jamás, en lo posible. Porque cuando tú haces una pregunta en por qué, es una pregunta muy fiscalizadora y la gente siempre trata de protegerse o defenderse. Y cuando tú preguntas por qué, lo que vas a obtener son porquerías. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, en las preguntas hay que llevarlo de una manera tal que sea una curiosidad versus un diagnóstico. ¿Algo nos llama la atención? ¿Estamos identificando un problema? Entonces podríamos diseñar una solución, una estrategia para que la persona vea la solución, pero básicamente que él mismo pueda diseñar sus propias acciones y soluciones. Podríamos hacer preguntas para definir metas, por ejemplo. En un mundo ideal en el que todo es posible, ¿qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué te gustaría lograr? Y ahí va a fluir lo que él quiera lograr. ¿Qué quieres lograr realmente? ¿O qué quieres lograr exactamente si está muy difuso? Si es negativo, ¿qué quieres en lugar de eso? ¿Qué preferirías tener? Hay que especificar. A veces tenemos que ir más fino. ¿Puedes especificar eso más precisamente? ¿Qué estarás viendo, escuchando y sintiendo específicamente cuando alcances esa meta? ¿Cómo te vas a sentir cuando alcances esa meta? ¿Cómo vas a saber que has logrado esa meta? Mira, son preguntas en las cuales vamos llenando una serie de vacíos de tal manera que la persona comienza a darse cuenta que ponerse una meta no es solamente decir, quiero lograr esto, sino que hay que tomar en cuenta cada uno de los detalles, aún obstáculos que podrían presentarse. ¿Qué es lo que te hace avanzar por esta meta? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que tú valoras? Probablemente quiere decir, quiero ganar el respeto de mis hijos, de mi esposa, de mi familia. Entonces, hay una serie de situaciones en las cuales tú puedes ir ayudándolo a enrumbar de una manera pragmática y objetiva. ¿Cuánto tiempo se necesita para alcanzar esta meta? Tenemos que tener también lo que se llama la evidencia y la retroalimentación. ¿Cómo sabrás que has alcanzado la meta? ¿Qué señales establecerás a lo largo del camino? ¿Cómo sabrás que estás en el camino correcto de alcanzar tu meta? ¿Con qué frecuencia chequearás que este camino es el correcto? ¿Cómo chequearás que estás en el camino correcto? ¿Cómo medirás tu progreso? ¿Cuán seguido medirás tu progreso? ¿Cuántas cosas puedes aprender de esto? En cuanto a los recursos también, ¿qué recursos tienes? ¿Qué necesitas para alcanzar tu meta? ¿Dónde encontrarás los recursos que necesitas? De todos los recursos que tienes, ¿cuál piensas que puede ser el más efectivo
para ayudarte a alcanzar la meta. Y las metas también podrían ser ecológicas. ¿Qué significa una meta ecológica? Es que yo no puedo hacer algo que vayan a dañar cualquier otro valor que yo tenga, como por ejemplo, si mi meta es lograr un progreso material por el bienestar de mi familia, de repente irme al Japón podría significar lograr esa meta material, pero tal vez no es ecológica desde el punto de vista de que abandone mi familia, como ha ocurrido con mucha gente que ha ido al Japón, ha traído dinero y cuando ha regresado no ha encontrado ya una familia. Encuentra a las personas, pero no encuentra a la familia, o la familia no lo siente como parte de ella. Entonces es muy importante que las metas sean ecológicas. Las personas que son importantes para ti piensan de esta meta. ¿Qué piensan ellos de esta meta? ¿Qué impacto va a tener en otros tu cumplimiento de dicha meta? Entonces, ¿qué valores te resultan de esto? ¿Qué valores sostienes? ¿Qué valores avalas? ¿Qué te motiva a querer lograr esta meta? ¿Qué ganas con esto? Lo más importante es que tú puedas conocerte como coach, tus habilidades, tus cualidades, pero básicamente también es importante que tu cliente sepa quién es, se conozca, se valore, se dé cuenta de los recursos. Solamente cuando se da cuenta de los recursos, también de todas las posibilidades que tiene y de todos los obstáculos que se pueda presentar, entonces estará en capacidad de dar un paso adelante a lograr la excelencia como persona. A través de este módulo hemos querido darte herramientas que te van a servir para manejar una sesión de coaching. De hecho, vamos a tener también un momento en el que podamos interactuar a través de preguntas y de ejercicios prácticos y objetivos, de tal forma que ya puedan estar preparados para poder iniciar una conversación que puede ser una sesión en la cual podamos partir desde un momento en que el cliente quiere lograr algo hasta plantearse una acción, que ese es el resultado final y exitoso de una sesión de coaching. Por ahora, Wilson Calderón los saluda y nos despedimos.